Seguimos, estamos en la mesa de análisis internacional en este martes que es 21 de febrero del año 2023. Nos acompañan Leonel Harari, Juan Pablo Corlasoli y Juan José Arteaga. Vamos al segundo tema del menú que costaba separar. Está muy relacionado con el primero, pero también tiene sus ribetes propios. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó sorpresivamente este lunes la capital de Ucrania, Kiev, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky pocos días antes de que se cumpla el primer aniversario de la invasión rusa. Biden era uno de los pocos líderes occidentales que todavía no había visitado Ucrania. But Russia's aim was to wipe Ukraine off the map. Putin's war of conquest is failing. Russia's military has lost half its territory. El objetivo de Rusia era borrar a Ucrania del mapa, decía Biden ayer en Kiev. La conquista bélica de Putin está fracasando. El ejército ruso ha perdido la mitad del territorio que ocupaba. Jóvenes talentosos, los rusos huyen por decenas de miles, no quieren volver a Rusia. No solo huyen de los militares, huyen de la propia Rusia porque no ven futuro en su país. La economía rusa va hacia atrás, aislada, en apuros, continuaba diciendo el presidente de Estados Unidos. Putin pensaba que Ucrania era débil y que Occidente estaba dividido. Como usted sabe, señor presidente, yo lo dije al principio, Putin contaba con que no nos mantuviéramos unidos. Él contaba con la incapacidad de mantener unida la OTAN, contaba con que nosotros no fuéramos capaces de traer a otros al lado de Ucrania. Pensó que podría sobrevivir a nosotros. No creo que esté pensando en eso ahora. Dios sabe lo que está pensando y no creo que esté pensando eso. Simplemente se ha equivocado. Un año después, la evidencia está aquí, en esta sala. Estábamos aquí juntos, remataba Biden. But he's just been plain wrong. Plain wrong. And 1 year later, the evidence is right here in this room. We stand here together. Biden prometió $500 millones en ayuda adicional a Ucrania, con un aumento de las entregas de armas, y confirmó lo que llamó compromiso inquebrantable de Washington en defensa de la integridad territorial de ese país. Además, adelantó que esta semana anunciará más sanciones contra Moscú. Por su lado, Zelensky celebró la visita de Biden como estratégica y como una clara señal de apoyo. En declaraciones que formuló a la prensa, aseguró que los dos habían hablado de armas de largo alcance y armas que pueden ser facilitadas a Ucrania aunque no se hayan dado antes. Bueno, les pregunto, estimados, ¿qué connotaciones tiene esta reunión en la semana en que se cumple un año del comienzo de la guerra en Ucrania? ¿Prefigura, digamos, un nuevo escalón hacia el enfrentamiento directo de Estados Unidos-Rusia? ¿Qué encontraron? ¿Qué dicen? Yo quisiera, Juan Pablo, dividir esta intervención en dos partes. Una, de cómo es leído el conflicto y que justifica este tipo de posiciones. Y dos, a partir de las declaraciones del canciller ucraniano, Dmitry Kuleba, la semana pasada, referida a América Latina y a la actitud de los países de América Latina. Eso lo voy a exponer en la segunda parte. Con relación a este primer tema, yo sé que esto es un tema que no concita la unanimidad para nada, sobre todo acá en América Latina. Cuando se realizó la reunión en Madrid de la Unión Europea para incorporar a Ucrania a la Unión Europea, y simultáneamente al día siguiente, algo así, se realizó la reunión de la OTAN, o de la NATO, como dicen en otras siglas, para incorporar a Suecia y a Finlandia. Estábamos en Madrid con Enrique Iglesias y eso nos permitió, yo diría, una inmensa oportunidad de tener algunas reuniones realmente sumamente valiosas, unas realizadas en Casa América, que seguramente todos los que están acá conocen, otras realizadas en la Fundación Europa América, la Euroamérica, donde participaron, yo diría, altísimos dirigentes políticos en ejercicio y otros retirados, exministros de Relaciones Exteriores, exsecretarios generales de la Unión Europea o de la OTAN. Entonces, tuvimos oportunidad, bueno, participaba el propio Enrique en algunas exposiciones, oportunidad de llegar a intercambios, yo diría, particularmente valiosos para comprender
cómo era que estaba siendo leído el conflicto de Rusia y Ucrania. Yo diría que lo más importante es que, más allá de lo que sería la captura del más o menos aproximadamente el 20% del territorio ucraniano y la riqueza que hay ahí, que es una zona sumamente rica y un corredor estratégico, lo que se estaba leyendo era que había el choque de dos modelos políticos totalmente opuestos. De un lado, un modelo autocrático, imperialista en el sentido de querer recuperar visiones imperiales de la Rusia pre-soviética, pero también se estaba leyendo lo que era un modelo que estaba violando a la Carta de Naciones Unidas, violando el derecho internacional público, que luego se comprobó violador del derecho internacional humanitario, de crímenes de lesa humanidad, etc. Entonces, si quieren, sintéticamente, para no alargarme acá, yo me remito a unos trabajos muy interesantes de Heber Arwet, que están publicados en el CURI, en el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, donde analiza todo el proceso que ha desarrollado Putin en materia de guerras, porque esta no es ni la primera guerra de Putin, sino que ha habido otras donde ha, desarrollado, yo diría, conductas invasivas. Entonces, aquí lo que hay es realmente, yo diría, un cambio radical en la opinión pública europea. Si no, uno no comprendería por qué no hay en este momento manifestaciones contrarias al gran sacrificio que están haciendo, aportando miles de millones de euros, o el precio de la energía eléctrica, de la gasolina, etcétera. O sea, la OTAN hizo un cambio de la brújula, lo llamaban ellos, que es el cambio de la hoja de ruta, donde Rusia pasó de ser un país con el cual había ciertas relaciones procurando la integración de Rusia a Europa, a ser considerado oficialmente país enemigo, y también tomando ciertos posicionamientos con China, pero de otra naturaleza. Esto ha dado lugar a un desarrollo militar sumamente importante. No solo se ha fortalecido la OTAN de distintas maneras por las incorporaciones mencionadas, sino Finlandia comprando los aviones famosos o los F-16, Alemania aprobando un presupuesto de 100.000 millones de euros en 10 años para el reequipamiento militar. Y hasta lo que decía Leo, la postura oficial del secretario de Relaciones Internacionales de la Unión Europea llamando a una fabricación mayor de elementos bélicos para poder estar en condiciones de responder a Rusia en el sentido de impedir que realmente Ucrania sea ocupada y obligar a que Rusia revea lo que serían visiones anacrónicas de tipo geopolítico en materia de su defensa, porque hoy en día pretender tener un cinturón de seguridad con países aliados es algo que está en contradicción con lo que es el desarrollo de las nuevas armas modernas que no requieren de esa territorialidad como se quiere visualizar. Me quedo por acá diciendo que hay realmente un cambio muy profundo en la lectura del conflicto de Ucrania, a la que normalmente se plantea como solamente un conflicto bélico más. Yo diría, es un contexto que sirve, sin duda, pero claro, yo les preguntaba a propósito de la visita de Biden a Kiev de ayer, ¿no? ¿Cómo incide, qué trae, qué implica, ¿no? Bueno, hay una reafirmación del compromiso de Estados Unidos en llevar esta guerra hasta el final de la victoria. ¿Eso es posible? Nadie lo sabe, ¿eh? Pero el compromiso está explícitamente dicho. Uh-huh. Nadie lo sabe, como bien decía Leo, solo China, podríamos decir Brasil, ahora están hablando de negociaciones, de paz. Bueno, pero a donde voy es a que, más allá de lo que dijo Biden, sí, el hecho de expresó una ayuda, el hecho de claro, el gesto, la movida, sí, algo que no estaba previsto, de algún modo tenía que ser permítame secreto, un término no diplomático, una mojada de oreja, ¿no? Claro. Es una mojada de oreja, ¿no? Claro, es una mojada de oreja, va evidentemente. Va a la capital del país que está invadido por Rusia. Y hay un detalle que también le debe haber molestado mucho a Moscú, aparte de la visita en sí, que haya visitado la catedral ortodoxa
Sofía, porque eso reafirma la independencia de la Iglesia ortodoxa ucraniana de la rusa. Todos sabemos que el patriarca Kirill de Moscú es un defensor de la guerra, y es un defensor de la invasión, y es un defensor de Putin, bueno, de quien también recibe el presupuesto, vamos a aclararlo, ¿no? Porque la Iglesia ortodoxa, desde que cayó el marxismo, recibe un sustancial presupuesto en aumento. También, digo, Biden con esto reafirma también su liderazgo dentro de la OTAN o de la NATO y de la Unión Europea, porque habían ido todos, ¿no? Y fíjense ustedes que esta guerra, este conflicto, hizo que la Unión Europea, que era un soft power, es decir, la Unión Europea era un poder blando en el mundo, ¿no? Que participaba luchando con la democracia, los derechos humanos, etcétera, pero que no tenía fuerza militar, demostrado en el caso de la ex Yugoslavia, en fin, esta alianza con Biden, ¿verdad?, lo lleva a rearmarse y a convertirse evidentemente es cierto que no tiene municiones, lo que dijo que tiren caramelos. Claro, tienen caramelos, claro, no tenían una industria tan movida. Solo el Reino Unido mantenía algo, Francia, bueno, pero todo está demostrado que Alemania no tenía ninguna capacidad militar, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que Biden también reafirma su liderazgo en este conflicto como cabeza, y este compromiso, uno no sabe lo que conversaron en privado, ¿verdad? Aparentemente no hablaron de los aviones F-16, aparentemente, uno no en fin, esos 500 millones, bueno, de $1.000, etcétera. ¿En qué va a ser? Ese es el nuevo reclamo de Zelensky, que es el nuevo reclamo de Zelensky, que ¿no? En los países socios, en la OTAN, en Europa, hay reticencia, ¿no? En algunos. A aportarlos. En algunos. No te olvides que la reticencia vienen de antes, claro, porque Ucrania quería entrar en la Unión Europea, claro, y no se lo permitieron por la corrupción, por la falta de adecuación del sistema legislativo y judicial con las normas europeas, por la desconfianza que hay en el personal político, y claro, después viene la guerra y son los amigos, y se acabó todo eso. Claro. Pero siguen habiendo reticencia con respecto a la estructura política y económica ucraniana, o sea que tampoco lo van a arreglar en 2 días. Pero ahí además, aparte de ese antecedente, está el tipo de aviones de que se trata, ¿no? Claro, con una alta tecnología. Que claro, son aviones que podrían afectar directamente a Rusia. Por ahí viene el temor de que Estados Unidos, Ucrania cuente con esas naves, implique de nuevo un agravamiento grave extra del conflicto. Hay que decir que Estados Unidos avisó a Rusia horas antes del viaje de Biden. Esa es una anécdota que a muchos puede llamarle la atención. Claro, o sea, el viaje fue sorpresa, pero un rato antes hubo una comunicación de Washington a Moscú. Miren que va Biden para allá, ¿no? Exacto. Y de hecho Rusia no hubiera un accidente, no hubiera un descuido, no hubiera una operación justamente en Kiev, ¿no? Rusia ayer lunes no hizo bombardeos. No los hizo, ¿no? Por eso criticó que pusieran las alarmas, diciendo, no, si ellos sabían que no iba a haber bombardeo, era teatro las alarmas, un poco para darle algo hollywoodense tal vez, pero el compromiso de Biden, sin duda, que todo lo que hizo y dijo es fundamental para el proceso que viene. Esto tal vez explique de lo que después aquí algunos de los colegas hablarán del discurso de Putin, ¿no? Evidentemente que es una mojada de oreja, y evidentemente esto puede ser interpretado por Rusia, puede ser interpretado como una declaración casi de guerra. Bueno, eso iba. Puede ser interpretado, ¿no? Porque lógicamente a Rusia también le cambia la ecuación, ¿verdad? Vladimir Putin daba hoy este discurso ante el Parlamento a partir de una obligación constitucional que el año pasado no se cumplió. Hoy tenía agendado este discurso, al que a último momento
se le añadió en el contexto de la visita de Biden a Kiev. Claro. ¿Cómo reaccionaba Putin? ¿Incluía o no incluía ese tema? ¿Le cambiaba el tono o no a su mensaje? Esas eran las preguntas ayer, anoche. Bueno, ya sabemos lo que dijo Putin. Ustedes estuvieron siguiéndolo. Sí, no leí el discurso porque lo estaba diciendo cuando venía para acá. Pero sí, ¿qué anotabas tú? Bueno, lo que yo noté, primero, son dos cosas. Una muy grave a nivel, yo digo, universal, que es que deja de lado lo que era el acuerdo que tenía con Estados Unidos para el control de armas atómicas. Queda suspendido. Eso es un tema sumamente delicado. En segundo lugar, dice, no vamos a permitir que Estados Unidos venga a contar nuestras armas nucleares, dijo Putin. Pero con relación al conflicto, yo creo que fue terminante en decir que también Rusia va a ir hasta los límites que sean necesarios para asegurar la victoria. O sea, yo noté un tono muy belicista, donde no queda mucho espacio para pensar que pueda haber, digamos, negociaciones, porque evidentemente las negociaciones lo que requieren antes que nada es voluntad política de las partes. Yo tengo acá algunas de las frases. Acusó a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para acabar con Rusia, los responsabilizó de la escalada. Las élites de Occidente no esconden su objetivo, infligir una derrota estratégica a Rusia, es decir, acabar con nosotros de una vez por todas, afirmó. La responsabilidad de atizar el conflicto ucraniano, de su escalada, del número de víctimas, recae por completo sobre las élites occidentales, aseguró Putin, reiterando que Occidente en realidad apoya a las fuerzas neonazis en Ucrania para consolidar un Estado antirruso. También afirmó que seguía decidido, un año después del inicio de la ofensiva en Ucrania, a continuarla. Vamos a resolver paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente, los objetivos que tenemos ante nosotros. Es que el tema, bueno, un poco lo que me preocupaba a mí, ¿cómo terminan las guerras? O bien uno de los dos aplasta al otro, o se sientan a negociar. ¿Qué otra opción hay? Y nadie está hablando de sentarse a negociar. Salvo China. Salvo China. Entonces, ahí hay lucecitas para aprender. Claro. Y dejo otra púa más para los que tengan ganas de analizar. Hay una oportunidad enorme para los BRICS. Porque hablábamos de la debilidad de la gobernanza internacional, porque en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas están todos implicados en esta guerra, de manera que no se va a arreglar ahí. Pero los BRICS, Brasil, que es la vocecita que habló también de paz, África del Sur, que está haciendo maniobras militares de ejercicio con Rusia. Y China. China, que está en esta situación. Queda India, que ha tratado de una manera o de otra de mantener una cierta neutralidad, su tercerismo tradicional, qué sé yo. Es decir, está empezando a configurarse también un polo en donde ellos sí se pueden sentar a charlar y tienen cosas que decirse. O sea que el panorama se va a modificar con la introducción de nuevas fuerzas actuando, y esto puede traer algún tipo de salida política que hoy no la vemos. Emiliano, yo quisiera introducir otra dimensión, dado que estamos hablando de discursos, varios discursos, y sobre todo para los oyentes, o televidentes también, que es el tema de los relatos. Siempre se dice que en toda guerra una de las primeras víctimas es la verdad. Y creo que es particularmente importante en un momento en el cual hay tantas informaciones que circulan por las redes, etcétera, de estar muy atentos al relato. Cuando uno escucha a Putin decir que toda la responsabilidad de los muertos o del desastre de la guerra es culpa de Occidente, etcétera, etcétera, que el propósito es poco menos que erradicar a Rusia de la faz de la tierra, es parte del relato que él tiene que dar también hacia el interior de la población rusa. No nos olvidemos que Putin, si bien tiene un control absoluto de la sociedad rusa,
también hay dos sectores que lo cuestionan. Uno, que son mucho más radicales y quisieran llevar la guerra a otros estadios, y luego hay toda una población que, en fin, quizás en silencio no comparte que estén embarcados en esta aventura militar. Entonces, este punto de los relatos me parece que es particularmente importante a tener en cuenta para más o menos tratar de visualizar por dónde es que va realmente la realidad, sea el desarrollo del conflicto, sea las posibilidades de modificaciones del mismo con avances. Yo no sé si este es el momento, pero yo creo que de ese punto de vista me pareció muy interesante lo que planteó este canciller de Ucrania, Dmitry Kuleba, en la reunión que tuvo con la CIP, con la Sociedad Interamericana de Prensa, la semana pasada, donde hizo toda una serie de reconocimientos y agradecimientos a países de América Latina que han dado el apoyo a Ucrania, pero también mencionó a aquellos que no le han dado el apoyo y los nombró. Una cosa muy rara que un canciller públicamente denunciara la falta de solidaridad, así lo planteó, que no han condenado la invasión, sí, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y El Salvador. Y luego la postura de no entregar ni armas ni municiones de países latinoamericanos que tienen armamento comprado en la época de la Unión Soviética, quizás también ahora con Rusia. Él dijo, no estamos pidiendo armas para la guerra, son armas para poder ganar la guerra, para poder defendernos y que haya paz. Entonces ahí entran otros elementos en juego. Y yo esto lo menciono simplemente para recordar lo que pasó en la reunión de la Eurolat, la reunión del Parlamento Europeo y Latinoamericano, en la que no fue posible lograr ninguna resolución donde se cuestionara la actitud de Rusia. Hubieron 5 propuestas. Ni siquiera se pudo lograr acuerdo con lo que ya había ocurrido en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando 141 países, digamos, tomaron un posicionamiento adverso a la actitud de la invasión. Y ahí hay que señalarlo porque también tenemos que hablar de temas espinosos acá en Uruguay. La delegación uruguaya desgraciadamente se dividió y hubo un grupo que acompañó a la postura kirchnerista, que era la más radical, opuesta a que hubiera censura, y otro sector que estaba dispuesto a que hubiera justamente un pronunciamiento. O sea, que también en América Latina hay reflejos importantes de posicionamientos políticos con relación a esta guerra. Que yo creo que habrá que buscar también, así como se pueden generar espacios en favor de la paz, y ojalá los BRICS fueran uno de ellos, ojalá otras instancias de carácter multilateral latinoamericanos pudieran avanzar en esa línea, porque yo creo que el pueblo ucraniano, el pueblo, requiere solidaridad por justamente lo que está en juego con relación a las vidas, el destrozo de infraestructuras básicas en salud, en educación, en la parte productiva, pero sobre todo el sufrimiento humano con una guerra que ya comienzan a cifrar en cientos de miles. Sí. Hay 2 cifras, a saber cuál es la verdad. Unas que hablan de 200.000 fallecidos del lado de Rusia y otros de 100.000 fallecidos del lado de Ucrania. Sea cual sea la cifra, evidentemente, de un punto de vista humanitario es algo absolutamente inaceptable. El tema es el cómo hace la guerra Rusia, ¿no? También, que es una guerra destructiva, arrasadora, ¿no? Lo hizo en Siria y lo está repitiendo ahora en Ucrania. Por eso es inevitable que haya también víctimas civiles, ¿verdad? Y todo eso es tremendo. Yo creo que es bueno que haya intentos de marchar hacia algún mecanismo que lleve a una negociación. Siempre me llamó la atención que China insiste, ¿verdad? La paz debe consagrar la soberanía territorial, las fronteras reconocidas. ¿Eso significa que China le está dando un mensaje a Putin, bueno, no habrá paz si no se retira? ¿O le está diciendo a Putin, bueno, yo reconozco la adhesión de estas 3 provincias y van a ser Rusia? Esa es un interrogante, porque en eso China
ha tenido un principio que coincide con el derecho internacional, coincide con las Naciones Unidas, es decir, las fronteras deben ser respetadas. La conquista no da derechos, ¿no? También es válido para Taiwán, también mantener el respeto de las fronteras. Claro. Bueno, pero Taiwán, sí, la frontera es China, claro, por eso es el mensaje de China. Sí, evidentemente. No, y tiene conflictos con la India también de frontera, también. China, así que pero ese es un principio que uno se pregunta, bueno, porque ese es el principio clave de la negociación de la paz. Claro. ¿Ucrania va a seguir siendo Ucrania o...? Pues todos sabemos que en la época ya de la zarina Catalina y después de Stalin y después de Lenin y de todo, lo que hizo Rusia fue trasladar población rusa, ¿verdad?, a todos los territorios, ¿no? Ha pasado con Georgia, ¿verdad?, con las provincias, en todos lados, en todos los países, también en los del Asia hay minorías rusas por todos lados. Entonces, claro, si eso da razón para ocupar y para la guerra, es un conflicto también que hay que tener en cuenta, ¿no? Leo, te queda el final. Es el principio del final o el final del principio. Esto no se termina acá. Yo creo que hay como una tendencia normal cada uno a encontrar los buenos y los malos para estar un poco en paz consigo mismo y decir, bueno, yo soy bien. Nuestra tendencia natural es a encontrar los buenos en el universo ideológico occidental, judeocristiano, de los principios de los derechos humanos, etcétera. Esos son los buenos y todo lo que no están de acuerdo con eso son los malos y se acabó. Lamentablemente, la realidad es muy compleja. Y, entre otras cosas, asistimos no solo a los enfrentamientos materiales, sino, como bien decía mi colega Juan Pablo acá al lado, a los relatos. Y la realidad está hecha de relatos. Y nosotros estamos en el universo de los relatos occidentales. Porque cuando mirás, y que es cada vez más difícil, qué es lo que dicen en el Oriente, te das cuenta que la mayoría de los países no quieren implicarse en este conflicto. Por ejemplo, o se mantienen neutrales o buscan excusas y empezás a tener otra visión de las cosas. Entonces, yo lo único que digo es primero tenemos que estar con el espíritu abierto. Después yo no tengo ni más mínimo escrúpulo en decir adhiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a una visión no occidental, sino una visión humana, respetuosa de la vida para el globo. Y por último digo, acá no solo hay buenos y malos, hay buenísimos y hay malísimos. Y hay gente que se está llenando los bolsillos con esta guerra, están metiendo leña al fuego, y esos son nuestros enemigos inmediatos. Porque si algo tenemos que defender es que se sientan en una mesa a conversar y que paren los balazos. Emiliano, una cosa muy chiquita. Una de mis experiencias más adversas en el trabajo de Naciones Unidas fue haber sido jefe de la misión de desmovilización en Ruanda para dar cumplimiento a los acuerdos de paz de Arusha. Firmados los acuerdos de paz, hubieron 800.000 personas asesinadas a machetes y más de 120.000 que tuvieron que salir del país. Entonces, no solo se requieren acuerdos de paz, sino una voluntad política muy sólida de acompañamiento para que ese proceso de paz realmente quede anclado en un proceso tan complejo como el que tiene Ucrania en este momento. Enseguida completamos esta edición de la Mesa de Análisis Internacional con algunos temas más, 3 temas, uno por invitado, uno por tertuliano.